Participantes. Vamos a comenzar entonces con nuestra clase semanal de estudio. Estamos en fechas muy importantes que tienen muchísimas connotaciones y muy profundas todas. Entonces, hoy quería dar una clase especial debido a que vamos a ingresar mañana en la tarde a la fiesta de Sukkot. Y la fiesta de Sukkot todos la conocemos y la vivimos centrados en varias cosas. Centrados obviamente en la Sukkah y en el Lulav, que es lo que normalmente se identifica Sukkot. Sin embargo, Sukkot tiene más elementos que simplemente Sukkah y Lulav, que tal vez se conocen menos, se estudian menos, hay que hacerlos, pero muchas veces se estudian menos, que son las tefilot que se realizan en el Bet Knesset. El lulav, cuando se toma y se mueve dentro de una tefilá, o sea, está dentro de un marco que es muchísimo más amplio que el propio lulav, es un marco bastante mayor. Y por lo tanto, el lulav no existe como algo independiente de ese marco que se llama tefilá, que son los rezos. Dentro de ellos hay lecturas de la Torá que se leen todos los días, incluyendo el primer día que Hag, y esas lecturas son de una energía que justamente son las que le dan vida a la Sukkah. Y las lecturas de la Haftará, del profeta, que se lee en el primer día de Sukkot, que es Hag, y que se va a leer también en Shabbat, de Hol HaMoed, que están centradas en las guerras de Gog y Magog, son parte de lo que va a construir el ambiente festivo de Sukkah y de Sukkot, de la fiesta. Entonces, a pesar de que, bueno, en una hora no vamos a alcanzar, obviamente, a poder estudiar en forma detenida las profecías que están dichas para estos días y todo lo que se deriva de allí. Sin embargo, hay además, obviamente fuera de las tefilot, están también las Hoshanot, o sea, el servicio más cercano que tenemos hoy día a lo que se realizaba en el Bet HaMikdash. Hoy no tenemos korbanot, no podemos sacrificar animales por nuestros pecados, estamos apartados del lugar más sagrado y todo lo que hacemos es simplemente un eshalma farim sefatenu. Con nuestros labios decimos aquello que tendríamos que haber hecho con nuestras manos, pero por nuestros pecados hoy día estamos apartados de eso. Sin embargo, hay sí algo que hacemos y solamente durante la fiesta del Sukkot, que es lo más cercano a lo que se hacía en el Bet HaMikdash befoal, o sea, no leyendo simplemente, sino realizando, que son las sakafot que se hacen todos los días alrededor de la bima, y que de esa manera recordamos el servicio en el Bet HaMikdash de una manera de lemaase, o sea, de una manera que es actual, no es simplemente una lectura. Hay algo mucho más, esas son las Oshanot, para llegar finalmente al día de Oshana Rabbah, que es, como les dije, tal vez lo más cercano a ver estar en el Arabait, estar en el templo, ¿no? Lo más cercano a nivel concreto. Por lo tanto, todos estos tejanim, estos contenidos que tiene la fiesta de Sukkot, son bastante más, son mucho más, están mucho más enfatizados y con una maximización de fuerzas mayor que lo que nosotros normalmente conocemos, que es la Sukkah y el Lulav. Y como les dije, no tenemos tanto tiempo para poder profundizar en estos tejanín, que son el corazón de la fiesta. Sin embargo, hay una lectura que es una tradición muy antigua, realizarla probablemente de la época de los Geonim y tal vez antes,
que está enraizada en Sukkot por los acontecimientos de Sukkot, que es costumbre hoy en ciertas comunidades de Israel leer en Sukkot o el primer día del Hag o en Shabbat Chol HaMoed la Megilá de Kohelet. Como les dije, esto es una costumbre muy antigua y que está conectada con el hecho de que en Sukkot, en la época del templo, del primer Bet HaMikdash, cuando Shlomo era rey sobre Israel, sobre los mundos superiores y sobre los mundos inferiores, todos los reyes del mundo, las personas importantes del mundo, venían en Sukkot a escuchar las cosas que Shlomo decía, a escuchar sus palabras de sabiduría que él decía, venían y lo escuchaban Dafka en Sukkot. Por lo tanto, ha quedado la tradición de conectarnos también con la fiesta de Sukkot a través de la lectura de la Megilá de Kohelet. Si bien no en todas las comunidades se acostumbra a leer Kohelet, y no en todas se acostumbra a leerlo de un clav, igual que la Megilá de Esther, exactamente igual, con un pergamino que se saca, se bendice sobre él al Mikra Megilá y también Sheheyano, según unas tradiciones. Hay quien lo lee de un pergamino, pero no dice bendiciones, hay quien lo lee de un libro, tampoco dicen bendiciones. O sea, hay costumbres de Am Israel que es muy bueno que aquellos que las tuvieron y que llegaron con esas costumbres a Eretz Israel las sigan manteniendo porque es parte de algo de un tronco muy antiguo. Y a pesar que hay algunos que a nivel de Beta Knesset no la digan, pero de todas maneras es conveniente estudiar Coelet, o sea, estudiar lo que el sabio rey Salomón escribió en este libro. Yo me voy a referir precisamente en esta clase, que quería hacer una clase especial de algo de Coelet, porque como les expliqué, muchas veces los tejanim, los contenidos de la fiesta suelen diluirse en aspectos que son muy importantes, pero que son como consecuencias, son los hitos consecuenciales de situaciones profundas mucho mayores, como en el caso, por ejemplo, de lectura de Coelet, que es lo que está en la base de lo que se entiende de las profecías de los profetas y que está relacionado precisamente con las naciones del mundo que venían en Sukkot a escuchar la sabiduría de Shlomo. Akshav. Coelet es un libro bastante extenso. En algún momento, en algún lugar lo estudiamos completo. Y obviamente es un libro profundo que necesita muchísimas horas, necesita muchísima meditación, necesita además una comprensión muy, muy alta. ¿Bien? Yo quiero referirme en esta ocasión a un pasuk del libro, del Sefer Kohelet, que está en el capítulo 9 de Kohelet, en el capítulo 9, entre el versículo 14 y el 15. Aquellas que tengan en su poder o que conozcan o que tengan cerca un Tanaj o en la Megilá de Kohelet aparte, sería bueno que lo tengan, si lo tienen en castellano, si aquellas que saben leer hebreo. Ustedes saben, hay 5 Megilot, de eso ya también hemos hablado varias veces. Son 5 las Megilot que se encuentran en el Tanaj. Las llama 5 Megilot, ¿okay? Porque cada una de ellas se lee en una época distinta de 5 festividades judías importantes, ¿okay? Empezando desde Pesach, en la fiesta de Pesach se lee la Megilá de Shir HaShirim como algo central, ¿okay? O ya sea en la Betagnesia o sea en la casa. Después, si avanzamos en la fiesta de Shavuot, se acostumbra a leer la Megilá de Ruth. Ahora estamos, y después tenemos Tisha B'Av, que se lee la Megilá de Ejá,
Estamos ahora en Sukkot, en que se lee la Megilá de Coelet. Y leímos Esther, que es en Purim, y la Megilá de Esther, que se lee en Purim. Son 5 Megilot de 5 momentos importantes del año. Ahora bien, la Megilá de Coelet, junto con la Megilá de Shir HaShirim, dos de las Megilot que se leen en dos épocas del año, una en Pesach y otra precisamente en Sukkot, que son las dos festividades que tienen Hol HaMoed, fueron escritas por el rey Shlomo en diferentes épocas de su vida. El rey Shlomo escribió además un tercer libro, también contenido en el Tanaj, que es el libro de Mishle, ¿bien? El libro de Mishle, que habla de los proverbios que el rey dijo. La Megilá de Coelet, a diferencia de la Megilá de Shir HaShirim y la Megilá de Mishle, que acabamos de mencionar, fueron escritas, según como los sabios nos enseñan, en tres épocas distintas de la vida del rey Shlomo. No hay que olvidar que el rey Shlomo vivió prácticamente 50 y tantos años, no llegó a los 60. Y en su corta vida, sin embargo, legó al pueblo judío tres Megilot importantes. Como les dije, Shir HaShirim, que la escribió cuando era joven, Mishle, que lo escribe cuando es adulto, y Coelet cuando ya es más anciano. Esto es una explicación de lo que enseñan los sabios. Sin embargo, no es la única explicación, como tampoco no es la única forma de entender la Megilá de Coelet y de todas sus sabidurías que están escritas aquí. Nosotros vamos a estudiar un pasuk de la Megilá de Coelet, porque va a ser la puerta con la que vamos a lograr entender tal vez cómo ingresamos a este próximo año. Este próximo año que viene es un año que va a estar cargado de muchas cosas y necesitamos fortalecernos mucho en la emuná para no caer en las diferentes desviaciones que el Yetzer nos puede traer de las situaciones en las que nosotros vamos a ingresar o en las que estamos o en las que seguimos. Por lo tanto, es importante tener una idea, ¿bien?, de cómo funciona nuestra vida para poder atravesar el portal de Sukkot con muchas herramientas profundas que nos permitan precisamente poder manejar nuestra vida de aquí en adelante. Dice el Coelet en el capítulo 9, en el versículo 14, que les dije, si ustedes tienen un libro sería bueno que lo leyeran junto conmigo. Hay un pasuk que es un pasuk muy conocido, que es un pasuk muy estudiado, muy comentado, no sé si tan estudiado, pero comentado, incluso utilizado para describir la fundación de una ciudad en Israel, en el Israel moderno, que es la ciudad de Tel Aviv. Dice el pasuk así: Ir ketana de anashim ba meat. Hay una ciudad pequeña, de anashim ba meat, y hay pocos habitantes en ella. Una ciudad pequeña con pocos habitantes. Este principio, las 4 palabras que acabamos de leer, 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras, no, 1, 2, 3, 4, 5 palabras que acabamos de leer, como les dije, describen la fundación hace más o menos 100 y tantos años atrás de la ciudad de Tel Aviv, que se conoce como Air Aqtaná, la ciudad pequeña. Hoy día es una ciudad muy grande, pero la idea de ciudad pequeña desde un punto de vista moderno, entre comillas, si se puede denominar, a la poca intelección, el poco entendimiento muchas veces de nuestras fuentes, suele tener como el sinónimo de una ciudad de boulevard. Una ciudad pequeña es como una ciudad de diversión, entre comillas, que no es eso la Kavaná del pasuk y no tiene nada que ver con lo que vamos a ver, pero es en el nuancing, en la forma en que los israelíes hoy día se refieren a muchas cosas, hay cosas que hay que tratar de entenderlas también.
para conocer cuál es realmente la explicación más original, o sea, volver al origen de todo, ¿no? Entonces, hay una ciudad pequeña, Benashim Bameat, que tiene pocos habitantes. Uba Elea Melech Gadol, y vino hacia ella, o sea, en contra de ella, un rey grande. Un rey grande vino en contra de ella, cosa que era bastante común en las ciudades de las épocas en que Shlomo está hablando. No se olviden que él está hablando para los reyes y personas importantes que venían de todo el mundo a escuchar su Jochma. Entonces él va a expresar cosas de la realidad de las personas con las que él habla. Entonces, y vino contra esa ciudad un rey grande. Besabab Otai la rodeó, puso a sitio a la ciudad, que era la forma que ellos tenían de poder tratar de conquistar una ciudad, es ponerle sitio para que en algún momento los abastecimientos de comida se terminaran y la ciudad se rindiera. Debido a que la mayoría de las ciudades, especialmente aquellas que sean importantes, ya sean grandes o pequeñas, estaban rodeadas por murallas y no tenían armamento como para poder destruir murallas. Entonces se necesitaba rodearlo y evitar que tuvieran suministro y tuvieran algo. Ubaná alea Metzudim Gedolim. ¿Y qué hizo este rey, además de rodear la ciudad? Le puso Metzudim, le puso como fortalezas muy grandes, o sea, construían como torres de madera alrededor de la ciudad que las acercaban normalmente e incluso las acercaban hasta la muralla y de esa manera podían saltar al otro lado de la muralla. ¿Por qué torres de madera? Porque de la ciudad tiraban flechas, entonces para evitar las flechas, que lo que hacían, construían estos migdalim, estas torres de madera con ruedas que las acercaban lentamente hasta la muralla y de esa forma podían saltar a la muralla de la ciudad y tratar de conquistarla si es que no se había rendido por falta de alimentos. Eso es lo que hizo el rey. Ok, ¿y qué pasó? Umatzah ba ish misken jajam. Sin embargo, el rey encontró allí, dentro de la ciudad, un ish misken, un hombre misken, pobre. Misken es una forma de decir pobre. Ish misken. Jajam, sabio, o sea, este hombre era pobre y sabio. U milet hu etair. Y él salvó la ciudad, bejochmato, con su sabiduría, o sea, no con su fuerza, sino con su sabiduría. De Adam lo sahar etaish amisken jahu. Pero nadie recordó después a este hombre pobre. Es el precio del mundo, ¿no? No sé si esto yo creo que tiene un dicho en cada lugar, ¿no? Pero en Chile, de donde yo vengo, la gente suele decir es el pago de Chile. O sea, que finalmente nunca te agradecen lo que hiciste por ellos, ¿no? Esto es bastante actual incluso hoy. Nosotros somos como una especie de Ishmisken, de este hombre pobre, pero sabio, y estamos prácticamente salvando al mundo de una avalancha de enemigos muy grande, que si nosotros no logramos pararlos, estos van a seguir a otros lados. Esto es solamente un avance premier, ¿bien? Es un pilot de lo que puede venir en el futuro. Ok, esto es lo que dice allí. No está escrito en el Coelet cómo el Ish Jajam salvó la ciudad. ¿Bien? No dice exactamente cómo. Simplemente está hablando de que la Jochma, de la sabiduría de esta persona que estaba ahí en la ciudad fue muy grande, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es el pasuk, ¿no? Este es el pasuk. Este pasuk, como les dije, se ha estudiado de muchas formas y hay muchos jajamim que lo han estudiado. Yo quiero en esta ocasión referirme a un perush, que es un perush de un jajam muy yakar, muy, muy, muy querido por muchos motivos.
y obviamente una persona de una profundidad que no tenemos todavía nosotros idea de hasta dónde llega la profundidad de su pensamiento. Me estoy refiriendo a Rabenu Menachem ben Shlomo Lebet Meir. No sé si esto les diga mucho, porque no ha sido tan conocido, es conocido por aquellos que estudian, obviamente lo conocen, pero no tan conocido. Es el Jajam que se conoce con el nombre de Meiri. Meiri. Rabenu Menachem vivió, él era descendiente de los grandes sabios de Narbona, en el sur de Francia, y él vivió y fue Rab en una de las Keilot, en una de las comunidades judías de la Edad Media, vivió hace como 900 años atrás, 800, 900 años atrás, y vivió en una de las comunidades judías del sur de Francia más importantes de toda nuestra historia. Me estoy refiriendo a la comunidad de Perpiñán, y es allí donde el gran Meiri vivió. Él fue contemporáneo de Ramban, Nachmanides. Fue contemporáneo del alumno de Ramban, el Rashba, que vivía en Barcelona, y fue contemporáneo de los grandes sabios de esa época que nosotros denominamos Rishonim, los grandes sabios primeros que vinieron después de los Geonim de Babilonia, los sabios que vinieron después en la historia del espíritu del pensamiento de Israel, fue los sabios que llamamos Rishonim, sobre los cuales nosotros basamos todos nuestros estudios, todas nuestras alajot y toda nuestra conducta en estudio y en moral. Estamos hablando entonces de los Amudim, de una de las columnas sobre las que el mundo se basa. Era común en la época, en el lugar en el sur de Francia, que lo suelen conocer hoy día como Provenza, se lo conoce como, o suelen llamar Jahmei Provence, a pesar que en la época no era el nombre que recibía, sino que este lugar era llamado el Languedoc, el lugar donde ese lugar se llama el Languedoc, o también se lo conocía como la Occitania. Y allí vivió en Perpiñán, en la ciudad de Perpiñán, Rabenu Menachem. Era costumbre entre los sabios de la época que los grandes sabios, no cualquiera, los grandes sabios tenían un nombre en hebreo y además tenían un nombre en loazí, tenían un nombre en el idioma que se hablaba en el lugar. Ahora, en este lugar no se hablaba francés, sino que se hablaba una mezcla de judeo-provenzal. Los Yehudim hablaban una mezcla de judeo-provenzal, que es un idioma un poco parecido al catalán. Y era llamado a nivel loazit, o sea, no en hebreo, se lo conocía como Don Vidal de Perpiñán. Es el gran Meir. Y él escribió una gran explicación al Talmud, que estuvo perdida por mucho tiempo, ya fue encontrada por un Hashem, encontrada hace como 100 años atrás, estuvo perdida 5 siglos. Y escribió además muchas explicaciones a la Torá, al Tanaj, a las Megilot, al Pirkei Avot, a las costumbres, a los Hagim, a los Minhagim, etc. Una persona muy prolífica. El Meiri, Rabenu Menachem, escribe sobre este pasuk. Y vamos a estudiar algunas de las ideas que el Rab nos quiere enseñar sobre este pasuk específicamente, el pasuk de la Ir Ketaná de Anashim Bomer. Dice el Meiri en un libro que se llama Jibura Teshuvah. Jibura Teshuvah, uno de los libros que el Meiri escribió, es un libro de Musar, y de fiestas y de ideas bastante profundas. Dice el Rab allí lo siguiente, dice que Moshe Darshu Hazal. ¿Qué quiere decir que Moshe Darshu Hazal? Como estudiaron los sabios. ¿Por qué? Porque el Rab está hablando acá, antes de que mencione la explicación del pasuk, está hablando que todos podemos con nuestro Yetzer Hara.
Y no solamente con el Yetzer Hara de los Hataim, o de las Abonot, de lo que vamos a hablar obviamente, sino también con el Yetzer Hara del Dikaón, de la depresión, de la tristeza, del miedo, de la incertidumbre por lo que puede ocurrir. Todos podemos. Si Akadosh Baruj Hu nos ha puesto hoy día en una situación como la que estamos viviendo, no es para que hagamos las maletas y nos vayamos a algún lugar del mundo donde supuestamente vamos a poder estar más tranquilos. No, no es así. Sino que Akadosh Baruj Hu nos ha puesto en una situación para que podamos sobrepasarla. Cada uno en el nivel que tiene, obviamente, pero es para sobrepasarla. Nunca Hashem entrega algo o trae un nisayón que alguien no lo pueda pasar. Existe en nuestro poder hacerlo, si queremos, obviamente. O sea, para eso hay que tener razón y para eso hay que tener emuná y bitajón, de que se puede, no solamente a nivel eh, abstracto, sino que se puede a nivel concreto. Para poder probar esto, o sea, para poder entender esto en más profundidad, Rabbeinu Menachem el Vidal nos va a enseñar cómo esto yo lo aprendo de este pasuk, del pasuk este de la ciudad pequeña. Y ahora vamos a entender exactamente cómo se ha entendido este pasuk. Dice así, Ukemoshe Darshu Hazal, como estudiaron los sabios de bendita memoria, Bemasejet Nedarim, en donde, en el Masejet Nedarim. Dice ahí, Ir Ketana, o sea, este pasuk, nuestros sabios que vivieron en la época del Talmud, lo estudiaron así, o sea, así está escrito en la Gemara. Dice, Ir Ketana, ¿qué significa ciudad pequeña? Ze Aguf, es el cuerpo humano. O sea, el cuerpo humano, el símbolo que Shlomo ocupa para identificar al cuerpo humano, es como si el cuerpo fuese una ciudad pequeña. La ciudad grande es la ciudad, ¿no? Pero el cuerpo humano es una ciudad pequeña. De Anashim ba meat. Y hay allí pocas personas. Anashim ba meat. Dicen los sabios en la Gemara, Elu Aevarim, son los miembros del cuerpo. Ustedes ya saben cuántos son, ¿no? Tenemos 248 y 365 entre tendones y miembros. No es una gran población, es algo pequeño, pero están allí. ¿Bien? Por eso la Gemara dice cuáles son, porque habla de. Uva Elea Melech Gadol Besabadota. Y vino en contra de ella, o sea, en contra del cuerpo y de sus habitantes, de sus miembros, vino un rey grande y la rodeó. Explican los sabios, Ze Yetzer Hara, se refiere al Yetzer Hara. El Yetzer Hara nos viene a atacar como ataca el rey grande a una ciudad pequeña. Ubaná alea metzudim gedolim. Y construyó estas torres que les dije que ponían alrededor de las murallas, unas torres muy grandes. Elo abonot son los pecados. O sea, nos tienta el Yetzer Hara con pecados para de esa manera conquistarnos por completo, conquistar la ciudad pequeña, que es conquistar el cuerpo. Sin embargo, dice el pasuk de Umatzaba ish misken behaham. Encontró un hombre misken behaham, o sea, un hombre pobre pero haham, sabio. Ze Yetzer Tov. Este es el Yetzer Tov. O sea, el Yetzer Hara es un rey grande, o sea, tiene poder. Eso lo que quiere decir es fuerte. Tiene poder, tiene las torres que son los pecados, rodea, o sea, no nos podemos librar de él por ninguna parte. Si alguien quiere irse para acá, si alguien quiere irse para allá, va a estar siempre rodeado del Yetzer Hara. ¿Okay? Ya sea en Jerusalén y la Kodesh o ya sea en cualquier otro lugar del mundo. Va a estar rodeado de este Yetzer. Pero este Yetzer además le pone avonot, pone pecados, para de esa manera, como las torres, meterse adentro del cuerpo y conquistarnos. Conquistar el cuerpo, que conquistar la persona. Sin embargo, hay dentro de la ciudad un Ishmisken, pobre. ¿Qué significa pobre?
no tiene medios. Así que a diferencia del rey, que es rey, por lo tanto tiene medios económicos y poder militar, este hombre que está en la ciudad no tiene medios, es misquén, pero tiene algo que el rey no tiene, jochma, sabiduría. Ustedes me pueden decir, sí, pero el Yetzer Hara también es muy jajam, sí, pero hay diferencia. El Yetzer Hara tiene astucia, o sea, sabe qué significa la astucia. La astucia es utilizar la jochma, la sabiduría, para mal. Jochma tiene en sí una definición de bondad, una definición de algo positivo. Cuando se usa para mal, se desvirtúa y se transforma en otra cosa. Aquellos alemanes que durante la Shoah inteligentemente trataron de destruir a Am Israel no eran sabios. Han sido muy astutos y haber tenido muchas estrategias, pero sabios no eran. Y así, cada uno y uno. En cambio, el Ish que está ahí en la ciudad, a pesar de que medios no tiene, sin embargo es Jajam, tiene sabiduría, tiene Jochma. Y esto es el Yetzer Hara. Y con eso dice el Pasuk, Umiletohu et ha'ir bejochmato. Y salvó él a la ciudad de Jochmato. Terminan los sabios diciendo en el Talmud, ¿qué significa? ¿Cómo la salva? ¿Cómo salvó a la ciudad? Zo teshuvah u'ma'asim tovim. A través de la teshuvah y de los ma'asim tovim. Así es como el Ish Misken, con su jochma, salvó a la ciudad. Con teshuvah u'ma'asim tovim. Esto nosotros, la Gemara esta la podemos estudiar y podemos profundizar muchísimo en lo que los jajamín allí nos quisieron enseñar. Pero esto se puede aplicar en todas las circunstancias humanas. Nosotros somos una ciudad, o sea, hay una organización dentro del cuerpo que aquellos que conozcan algo de la forma en que el cuerpo funciona, nosotros lo decimos, ¿no? Cuando decimos Asher Yatzar et Adam be Jochma, hay una Jochma entera en nuestro cuerpo que es bastante evidente y por lo tanto hay una organización, hay sistemas que funcionan dentro nuestro y es como una ciudad. Una ciudad también es un sistema que funciona, solo que nosotros somos una ciudad pequeña. Y el Yetzer Hara viene a atacarnos, trata de conquistarnos con sus abonot. Sin embargo, hay Yetzer Tov, que el Yetzer Tov a través de la Teshuvah y de los Maasim Tovim nos puede salvar incluso de este rey tan fuerte. Esto se aplica obviamente a los abonos, pero como dije, también se puede aplicar al pájaro, al miedo. El miedo es parte de los migdalim, de estas torres que hace el Yetzer Hara alrededor nuestro. Y la forma de poder vencerlo es con una jochma que se llama Teshuvah o Maaseh. Porque la persona que vuelve en Teshuvah, o sea, la persona que se arrepiente de las cosas que hizo, cambia su forma de actuar, como hicimos desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, etc. Estuvieron en las tefilot, sintieron el cambio interno, se transforma en alguien feliz, en alguien completo, en alguien pleno, y va a llegar precisamente a Sukkot con felicidad y con plenitud. ¿Sí? Los momentos que estamos acercándonos, ¿no? A los momentos a los que vamos a llegar. Viene ahora el Rabenu Menachem, el Meiri, y dice primero citó el pasuk y la explicación de la Gemara, pero después dice, Ramaz baze asher beyad kol ish leitnakel al itzro ara. Dice él que con esto que los sabios nos han enseñado, nos vienen a dar la pauta que está en la mano de cada persona poder leitnakel, que uno puede crear una estrategia para vencer su propio Yetzer Hara. Como puede ser, por ejemplo, el Yetzer Hara, el pájaro, el de miedo. Hay que crear una estrategia para vencer. Y está en la mano de cada uno hacerlo. Animshal de Melech Gadol, dice Animshal, o sea, lo que se entiende, lo que yo entiendo, dice del Melech Gadol, Asobebe Tair, que rodea la ciudad, la Gema Lea Letopsa, y quiere hacer una guerra para atrapar la ciudad. Basherim Shol Beishlot Alab, Hayelet Amisken. Sin embargo, puede ser que vaya a tener más poder y vaya a poder controlarla
הילד המסכן, והתחכם עליו פן ירבה. Y se va a hacer jajam para de esta manera no aumente la fuerza de lo malo. Rabenu Menahem cambia, curiosamente, la expresión del hombre pobre y sabio por Yeled al Yeled Misken, por el niño Misken. ¿Por qué hizo él? Obviamente sabe lo que está escrito en el paso, no está cambiando lo que está escrito en el paso y tampoco tiene otra guirsa, está escrito Ish. Sin embargo, el Ish del que nosotros estamos hablando, dice Rabenu Menahem, estamos hablando también implica ser un poco Yelet, un poco niño. Los niños no tienen gran fuerza y tampoco tienen mucho poder. Por eso es Misken. Sin embargo, puede ser que tengan Jochma. Entonces, este niño que no tiene tanta fuerza, vale Hakem Alab, va a ser más sabio que él, el Yetzer, Ben Irbe, para que las cosas que el Yetzer quiera hacer no aumenten. Ulay Yahol Yakebo, Ugersho Meistapeach Benachalato. Y de esta manera puede ser que logre golpearlo, o sea, Yetzer Hara, Ulegorsho, y expulsarlo, y que no vaya a tomar parte en su najalá, en la heredad, en lo que él tiene. O sea que el niño este puede lograr hacer que desaparezca lo malo y que no vaya a litpos, que no vaya a agarrar algo de su najalá. Bejen ambru badarash, y así es como dijeron también en el Darash, una forma de explicar. Shema tomar en Adam yachol lishmor atzmo mi yetzer hara. ¿Vas a decir que una persona no se puede cuidar del yetzer hara? Amar HaKadosh Baruch Hu, dijo Hashem, yesh devarim kashim ba'olam, beaten merachachim otam. Hay cosas difíciles en el mundo, pero ustedes las pueden hacer mucho más blandas. O sea, aunque venga algo tan fuerte como el rey este con sus torres en contra nuestra, que puede ser el miedo, que puede ser las preocupaciones, pueden ser todas estas cosas, no hay que jamás perder la esperanza de que tenemos el poder de poder luchar en contra de todo eso. Esto es, dice Rabenu Menahem, lo que se aprende en forma simple, en primera etapa del paso. Es lo primero que se aprende. ¿Qué cosa? Remes, no se vayan a olvidar. Ramaz Bazé, Asher Beyad Kol Ish Leitnakel Yitzroa. Son palabras de Rabenu Menahem, son las palabras del Meiri. Y nos apoyamos por completo en lo que él dice. De aquí nosotros aprendemos que cada persona puede Leitnakel Yitzroa, puede pensar algo, alguna estrategia para hacer algo en contra de su Yetzer Hara. Cada persona, colejano. No hay ninguno que pueda decir, no, yo no puedo, yo es demasiado fuerte. No. Puede ser que las personas caigan, pero se pueden levantar. Cada uno, dice el Rab. En otra parte de su libro, el Rab se extiende más en las explicaciones. Sin embargo, es importante tal vez para que puedan lit'om, se pueda saborear un poco de la Torá, de los Rishonim, la forma del pensamiento, la forma de ver todo, la forma de entender todo con una profundidad tan grande que somos nosotros delante de ellos. O sea, nosotros leemos libros, leemos Sukkim, y una palabra nos dice lo mismo que la otra, incluso que sepamos hebreo. Cuanto más en las personas a veces no pueden entender directamente el texto, necesitan traducciones que quién sabe que el traductor tenía en la cabeza en el momento que puso esa palabra por otra palabra en castellano, cuánto sabemos que eso es correcto o no. En hebreo son las palabras de Hashem, pero ya en hebreo nos resulta a veces difícil, no entendemos por completo. Y ellos no. Él, Ameiri, ¿para qué hablar del Rashba, el Ramban, todos sus alumnos, todos los sabios de la Provenza, todos los sabios de Cataluña? Había ahí algo, una fuerza que nos acompaña hasta este mismísimo día. Y eso quiere decir
que es la fuerza que ustedes pueden aprovechar para apoyarse. Y también para pedir, cuando se pide a Kadosh Baruj Hu por el mérito de los grandes tzadikim, no los olviden, porque vivimos de ellos. Entonces, por el mérito de su recuerdo y de lo que fueron, a Kadosh Baruj Hu nos puede realmente entregar muchas cosas, porque son sus grandes héroes a nivel del pensamiento. Dice Rabbeinu Menachem sobre el pasuk que ya estudiamos lo que opinan los sabios y lo que él opina que es un remes, de que podemos vencer al Yetzer Hara. Trae lo siguiente, dice, Inyan Melech Gadol Hu Yetzer Hara. Como vimos, el tema del rey grande es el Yetzer Hara. Yo dije, el Yetzer Hara pueden ser todo tipo de pecados, ¿no? Pero también todo tipo de sensaciones, como de decaimiento, de depresión, de temor, de falta de seguridad, especialmente hoy día que vivimos las cosas que hemos vivido. No, no se dejan engañar, eso es Yetzer Hara. Muchas veces es Yetzer Hara y hay que saber cómo uno realmente sabe que es Yetzer Hara. Cuando frente a un peligro toma todas las precauciones para que ese peligro no le afecte. Después Hashem dirá si va a ser así o no, pero cuando uno toma todas las precauciones, eso quiere decir que tiene bitajón. Pero normalmente las personas que son muy temerosas suelen tener muchas fashlot, como se dice en Israel, muchos errores en las precauciones que toman debido a situaciones emocionales, ¿no? Entonces dice el Rab así, Beinyan Melech Gadol Yetzer Hara. El tema del gran rey es el Yetzer Hara, que Moshe va Badivreihem, como dijeron los sabios en la Gemara en Masejet Nedar. De Amar Alav, y dice sobre él, va Elea, el rey grande, viene contra la ciudad, ¿no? Que la sitia y pone las torres, que ya estudiamos, que Ilohu va Elea Michutz, y es como si él viniera de afuera, eso es lo que está diciendo, el rey viene de afuera, ¿no? Y sitia la ciudad. De allá lo lomar, sin embargo, ¿qué tendría que haber dicho el pasuk? De allá va, que el rey estaba adentro de la ciudad. Asherhu koach natua, porque el Yetzer Hara es una fuerza natua, kasher keshear kojotav, es una fuerza que está plantada adentro del ser humano como el resto de sus fuerzas. Por lo tanto, no tiene mucho higayón, dice, que digamos que el rey viene. Tendríamos que haber dicho que el rey ya está adentro, porque el Yetzer Hara está dentro nuestro, no está afuera. Ese es el mashal, ¿no? De que Adán y Jabá comieron del Etz Hadat porque aquello que estaba afuera lo ingresaron dentro de ellos. Entonces el Yetzer Hara ahora está adentro, las dudas están dentro, los temores están adentro, las preocupaciones están adentro. O sea, se producen a nivel físico afuera, pero uno las siente adentro, no las siente afuera. Entonces el Yetzer también, el Yetzer Hara está adentro. Entonces, ¿por qué el mashal, por qué Shlomo escribe que Keilu viene desde afuera? Y el Rav lo estudia de una forma bastante importante, interesante y que hay que meditarla porque no es fácil a veces comprenderlo. Y introducirse en su pensamiento, porque lo que él dice ahora es parte de un pensamiento completo que él tiene de muchas cosas, ¿no? Y dice, mi aflagata mashal. Dice, esto que acabamos de escuchar, que el rey viene de fuera cuando el Yetzer Hara está adentro, dice, esto es mi aflagata mashal. O sea, tiene que ver con la forma en que se escriben los meshalim. O sea, la forma en que se escriben las parábolas, la forma en que se escriben los ejemplos. O sea, Rabbeinu Menachem está diciendo que existe una forma de escribir ejemplos, que no es la misma cuando yo escribo una idea seca. Mashal no es una idea seca. Hay una diferencia. Cuando yo digo, por ejemplo, el Yetzer Hara está dentro de la persona, eso es una idea. Yetzer Hara está dentro de la persona. Pero los Jajamín ocupan, Shlomo ocupa, y eso es también parte de la Shitá del Meiri, que hay una forma muchísimo más eficiente de poder comunicar una idea. Y eso es a través de un mashal, o sea, a través de una parábola. ¿Por qué?
porque nos lleva a pensar. Aquello que fácil entra, el Yetzer Hara está adentro, así fácil se va. No, la persona no siente que esa idea la compró. Siente que es una idea que pasó y está allí. Pero cuando le explican un mashal, le comentan, le dicen un mashal y después se lo explican, o él mismo lo entiende, siente que esa idea la compró. Y eso le da una fuerza interna a él mismo, a su neshama. Es por eso que Shlomo escribió Meshalim, Mishle. Es por eso que escribió también el Kohelet que estamos estudiando, donde hay muchos ejemplos. Cuando alguien podría haber dicho, pero si quiso decir eso, ¿por qué no lo dijo directamente? Porque al decirlo directamente hubiese entrado gratis. Y lo que entra gratis, gratis se va. Para que una cosa realmente se quede, la tienen que comprar. ¿Cómo se compra? Pensando. No hay otra posibilidad. Hay que comprarla pensando. Por lo tanto, también acá Shlomo nos puso un etgar, nos puso un desafío. Estos señores, piensen ustedes qué significa. Si el Yetzer Hara está dentro de la persona, yo acabo de decir que el rey viene desde fuera, entonces quiere decir que el rey, que el Yetzer Hara viene de fuera hacia adentro. Pero si está adentro, entonces ¿cómo se entiende? Siéntense, piensen. Sobre esto es lo que hay que pensar. Estas son las cosas que fortalecen al alma humana. Esto y muchas otras cosas lo que fortaleció a Misael. No la regilut, no el hablar del vecino, no el shomará, no el comentar las noticias o pensar qué fue lo que dijo Biden o que estará en este momento comiendo Kamala Harris. Eso no fortalece el alma de Amisrael. Eso no. Esto sí. Pensar en esto sí. Y esa es la fuerza que nos heredaron. Es un secreto, no se lo digan a nadie. Por el momento que alguien lo sepa y comiencen a pensarlo, van a ser fuertes como nosotros. Lo que es fuerte es esto, tratar de entender lo que los sabios, especialmente Shlomo, nos quiso enseñar. Entonces el Rab va a explicar, va a dar una explicación, una de estas, no es la única. Sobre esto que le acabo de decir es una pregunta. Pero como estamos estudiándolo a él, vamos a seguir con lo que dijo el gran rabino de Perpiñán. Y dice así, como algunos de los comentaristas dicen, esto con el rey, dice, no hay no fue la kavaná poner al rey adentro de la ciudad, porque Shlomo lo podía haber puesto adentro, ¿no? Sino que necesitó, según el mashal, el símbolo que él está utilizando, ponerlo fuera. Que hiota kavaná bikzata nashim asher ba shehayu mechuvanim leatzmam. ¿Por qué dice? ¿Por qué necesitó Shlomo que el mashal nos enseñe que el rey está fuera? Porque de esa manera va a ser más evidente para todos aquellos que lo escuchen que hay algo negativo que me está atacando. Y eso va a hacer que las personas se den cuenta, ¿no?, que hay algo, como les dije, que los ataca. Porque si decimos, bueno, el Yetzer Hara está adentro, bueno, está adentro, ok. No es tan fuerte como decir, mira, te va a atacar. Y lo que te ataca siempre viene desde fuera. El Yetzer Hara está dentro de la persona. La sensación que produce el sentirse atacado es más fuerte. Y eso es lo que el mashal nos quiere comunicar. Acá hay una sensación, tú tienes que sentirte atacado. No es lo mismo pensar en algo que te pasa internamente a pensar que a la vuelta de la esquina alguien te puede atacar. Obviamente que lo que pasa a la vuelta de la esquina suele ser más fuerte, no sé que las personas tengan problemas muy internos muy graves, pero en general no. Porque el mashal se refiere precisamente a que las personas puedan entenderlo mejor. Entonces uno entiende mejor que algo te ataca que decir que está adentro y de dentro te está de alguna manera pervirtiendo, como se fuese. Es mejor o más hazak decir que viene a atacarte desde fuera. Este es el mashal. Y así se entiende mejor, dice. Ve al Ken va a mashal, y por lo tanto viene el ejemplo que iluhu va elea michutz, como si él, el Yetzer Hara, viniese de afuera. Porque esa es la forma de explicar los ataques. Ataques a ciudades, ataques desde fuera a personas. Beamar Melech Gadol. Y dice, este es un gran rey.
Leorot al itgabruto, para que sepamos que es muy fuerte y que realmente puede vencernos. O sea, nunca hay que subestimar al enemigo. Uno dice, bueno, pero el enemigo está dentro mío. Sí, pero en el proceso el enemigo viene de fuera hacia adentro. Beamar Ubaná Alea Metzudim, y construyó contra la ciudad Metzudim. Habíamos dicho estas torres, ¿no? Que son los pecados. Behuinian Migdalim Hazakin, son torres muy, muy fuertes. Milashom Sal'iu Metzudati, o sea, algo fuerte, son torres fuertes. Leorot, para enseñarnos al Misheid Gaber Alav, que aquel que sea más fuerte que él, Amelech Hahut Achlitit Gabrut, Ad Shemashach Teva Kol Anshe Ha'ir Alav, para enseñarnos que este rey, ¿bien?, puede leitgaber sobre alguien. O sea, el rey es tan hazak, tiene tanta fuerza, que puede leitgaber sobre alguien, tahlit itgabrut, de manera total. O sea, el Yetzer Hara puede dominar a una persona en forma total, completa, absoluta. Tiene esa capacidad, tiene esa fuerza, dice. Ad shemashach teva kol anshe ha'ir, como un rey que conquista una ciudad, y ahora todas las personas que están dentro de esa ciudad, si es que no los mató, van a estar sometidos ¿a quién? Al rey que los conquista. O sea, están todos sometidos a él. Ad shebe'ahabatam oto yatele babam lekol asher ichpatz. Pero si el rey, y esto muchas veces ocurre, trata de congraciarse con las personas, se crea como una especie de círculo que podríamos llamar incluso de ahabá, de cierto cariño, entre comillas, que hace que el corazón de las personas tienda hacia el rey que los conquista. O sea, que después del miedo primero pase una etapa en que ya los habitantes de la ciudad sientan que pueden confiar en el rey, que el rey es mejor de lo que tenían antes, etcétera, etcétera. O sea, que los miembros del cuerpo queden bajo la tutela del Yetzer Hara de manera total, e incluso sintiendo que es algo positivo. Dice el Rabbeinu Menahem sobre este tipo de personas, aunque después lo puede matar. O sea, el propio rey puede matarte, el Yetzer Hara te va a terminar matando, destruyendo, incluso que tú te hayas sometido por completo a él, siempre termina destruyéndote. Beze Oraat, y esta es la enseñanza, o sea, esto nos enseña, Mishe Beikar Yetzirato Roa Tejuna. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay personas que tienen Roa Tejuna, o sea, que tienen unas características que son muy malas. Eso quiere decir que ya todo el cuerpo está como sometido al Yetzer Hara. Para terminar con este último punto, el Meiri continúa explicando el pasuk, cada palabra de qué forma se entiende con la otra, pero el mensaje principal es el siguiente: a pesar de que él nos puede dominar, a pesar de que puede después destruirnos, de todas maneras nosotros tenemos en nuestro poder la posibilidad de poderlo vencer. El Rab dijo antes, Teshuvah uma asintovi. Ustedes quieren cambiar incluso las sensaciones negativas que tenemos, por ejemplo, ya les dije, ¿no?, de temor, de falta de seguridad, etcétera. Teshuvah, volver nuevamente a Hashem de corazón y hacer ma'asim tovim, o sea, hacer cosas buenas por el otro. Estamos en la fiesta de Sukkot y muchas veces en todos los periodos en que hay mucha gente reunida, a veces se pasan cosas no necesariamente decentes de unos con otros, gritos o ofensas o todo tipo de situaciones que pueden ocurrir por el nerviosismo de las personas. Sepan perdonar. Nunca leagir, nunca ser reactivos, siempre proactivos, nunca reaccionar, sino que siempre actuar. Y de esa manera hacer Maasim Tovim con los demás. También una forma de Maasim Tovim, no seguir con todas estas situaciones que obviamente nunca llevan a nada. La persona se da cuenta de eso solamente después. Bueno, vamos a quedar por hoy hasta acá en el estudio
que trae el Meiri sobre este pasuk del Kohelet, que aquellas que en sus Betagneset lo lean en el Shabbat o la Moed, o que lo lean el primer día del Hag, depende de las costumbres, y que por el mérito de Shlomo Amelech, que escribió el Kohelet, y por el mérito de Don Vidal de Perpiñán, del gran Meiri, Akadosh Baruj Hu mande una protección a todos nuestros soldados para que vuelvan sanos y buenos a su casa, para que todos los secuestrados puedan volver sanos de cuerpo y alma, y todos nuestros enfermos y heridos encuentren sanación espiritual y material de Ezrat Hashem. Tengan todos ustedes Hag Sameach. Muchas gracias.